de ANC. Bienvenidos a otro capítulo más de Templo Académico del Sur, donde estamos respondiendo la guía oficial para ingreso a Prepa y CCH de la UNAM 2020. En esta ocasión responderemos la parte de historia. Recuerden que todas las materias son súper importantes, vale lo mismo la más difícil de habilidad matemática y la más difícil de matemáticas valen exactamente lo mismo que la de historia, que la más fácil de historia, que la más fácil de geografía. Entonces es importante que ustedes pongan atención en todas las materias. Tienen que ser buenos en todas las materias, no nada más en matemáticas ni en habilidad matemática. Tienen que ser buenos en español, en geografía, en historia, en física, en química, en biología, ¿ok? Entonces repasen todas las materias, por favor, y repásenlas bien. Y con los videos del Templo Académico del Sur, pues ustedes repasan muy bien. Recuerden dejar su like y comenten todas sus dudas, por favor. Bien amigos, comencemos con las preguntas de historia. La UNAM siempre hace, recordemos que siempre vienen 12 preguntas de cada materia, e historia viene dividido en dos partes. Primero, 6 preguntas de historia del mundo, y segundo, las últimas 6 son preguntas de historia de México, ¿ok? Entonces vamos a ir primero con las 6 de historia del mundo. Así lo divide la UNAM. Una cosa importante mencionar que estos eventos de historia del mundo son como los más importantes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque han influido en toda la historia de cómo conocemos al mundo actualmente. Entonces estos eventos históricos son muy importantes porque gracias a ellos ahora podemos pues leer, podemos saber cómo fueron las cosas y podemos comprender todos los procesos, ¿ok? Comencemos con la primera pregunta, 53. La literatura del humanismo europeo tuvo repercusiones en la cultura y en el arte, provocando el inicio de un periodo conocido como... La respuesta es el Renacimiento, ¿ok? La literatura del humanismo, y de hecho el título son como sinónimos, es decir, humanismo renacentista. ¿En dónde empezó? Empezó en Italia a mediados del siglo XV. Tienen que aprender a leer siglos. El siglo XV termina en el año 1500 y son los 100 años de abajo. Entonces va de 1400 a 1500, ¿ok? Se da en Italia en el siglo XV y el humanismo europeo tuvo repercusiones en la cultura y en el arte, provocando el inicio de un periodo conocido como el Renacimiento. Y pues tiene que ver un poquito con el arte y la cultura, como lo menciona aquí. La cultura pues, son las letras, estudiar, cómo se desenvuelven las personas. Y el arte, tenemos a grandes expositores como el David de Miguel Ángel, la Gioconda de Da Vinci, ¿ok? Pregunta 54 de historia. Fueron causas externas de la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Bueno, las 13 colonias norteamericanas se refieren a Estados Unidos de América, ¿ok? Cuando eran colonias de la Gran Bretaña, ¿ok? Entonces dice causas externas por las que estos se independizaron. Hubo causas internas y hubo causas externas. Unas de esas causas externas son la Guerra de los 7 años, porque fue un evento, esta guerra que estuvo en Europa, estuvo en África, con las grandes potencias, y entonces esa fue una de las causas externas para que Estados Unidos se pudiera independizar. Y otra es las ideas de la Ilustración. ¿Por qué las ideas de la Ilustración? Porque en la Ilustración se declaran los derechos universales del hombre. O sea que no debe haber esclavos, no debe haber sometimiento por parte entre naciones. Entonces, estas ideas de la Ilustración de ser libres ayudan a que Estados Unidos se quiera independizar, ¿ok? Entonces, últimamente la UNAM ha querido preguntar sobre la independencia de las 13 colonias
En este caso nos preguntó por causas externas. Ustedes estudien las causas internas por las que se independizó las 13 colonias, ¿ok? Pregunta 55. El desarrollo de las ciudades se presenta conjuntamente con el de una clase social vinculada al comercio y la reproducción de la riqueza. Bueno, quien se dedica al comercio se les llaman burgueses. Entonces es la burguesía. La burguesía es una clase social vinculada al comercio, estamos todos de acuerdo, y la reproducción de la riqueza. Los comerciantes tienen buena economía, esto fue en el Renacimiento, en el siglo XV, tuvieron gran apogeo la burguesía. Pregunta 56. Acontecimiento que cambió el curso de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues nos están dando los temas justo para estudiar. Entonces, ustedes hay que estudiar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empieza en 1914 y dura 5 años, termina en 1919. Empieza en 1914 con la muerte del archiduque Fernando Francisco, príncipe de Austria-Hungría, y termina en 1919 con el Tratado de Versalles. ¿Ok? Entonces hay que estudiar todo lo de la Primera Guerra Mundial. Y dice que ¿qué acontecimiento cambió el curso de la Primera Guerra Mundial? Bueno, la entrada de Estados Unidos a la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabemos que es que apoyó militarmente y económicamente a los países de la Triple Entente. Apoyó a Francia, a Inglaterra y Estados Unidos cuando entró. ¿En qué año entró? Estados Unidos entra a la guerra en 1917. Entonces ustedes estudien qué pasa en 1914, qué pasa en 1915, qué pasa en 1916, qué pasa en 1917, qué pasa en 1918 y qué pasa en 1919, ¿ok? Termina con el Tratado de Versalles. Recuerden, aquí les estamos ayudando a contestar la guía, nada más, pero ustedes tienen que estudiar los temas. Pregunta número 57. La revolución electrónica trajo consigo el desarrollo de una nueva ciencia llamada... Bueno, vean qué sencillo es, va a ser un poco comipems. Entonces, la revolución electrónica trajo consigo el desarrollo de una nueva ciencia llamada la informática, con lo que actualmente pues se hace en todo, economía, ciencia, tecnología de los celulares, de las computadoras, gracias a la informática. Pregunta 58. ¿Un efecto negativo de la globalización en el medio ambiente se observa en...? Bueno, es la última pregunta de Historia del Mundo, por eso están hablando de la globalización. La globalización es este sistema económico que le llaman neoliberalismo económico o el libre comercio y deterioro al medio ambiente. ¿Por qué deterioro al medio ambiente? Porque pues como ustedes han visto, se talan árboles, se explotan minas para producir los metales que usan en las laptops, que usan en las videocámaras, que usan en los celulares. Entonces, pues dañamos al medio ambiente, ¿ok? Un efecto negativo de este sistema económico en el que vivimos actualmente es la intensificación en el uso de productos orgánicos. No. B. El aumento de reservas ecológicas protegidas. Pues si hubiera reservas ecológicas protegidas, no dañarían el medio ambiente, ¿no? Y estamos buscando un efecto negativo en el medio ambiente, entonces no. Inciso C. La búsqueda de soluciones para evitar la extinción de especies. ¿Estamos buscando soluciones para evitar la solución de especies? Bueno, hay algunas personas que sí, pero pues la mayoría del mundo como que ahorita lo que le importa es la economía, ¿no? Y estamos buscando un efecto negativo. D. ¿El agotamiento de los recursos naturales? Sí. Sí, estamos acabando con el petróleo, con los bosques, con los mares, con los ríos, con los lagos. Y por eso la UNAM, esta ya es una pregunta actual de cómo está pasando el mundo. ¿Ok? Entonces estudien el neoliberalismo económico o la globalización. Ventajas y desventajas de la globalización. Pregunta 59 de historia.
Ok, ya pasamos las primeras 6 preguntas que les dije que iban a ser de historia del mundo, de lo más antiguo hasta lo más moderno, y va a pasar lo mismo con la historia de México. Van a empezar 6 preguntas de historia de México y van a empezar de lo más antiguo hasta lo más moderno, ¿ok? Seguimos, 59. Cultura que floreció en Monte Albán bajo el apelativo de gente de las nubes. Entonces, Monte Albán está en Oaxaca y la civilización que estaba en Oaxaca pues son los zapotecas. Todavía existen los zapotecas y mixtecos en Oaxaca y los zapotecas se asentaron en Monte Albán y les llamaban gente de las nubes, ¿ok? Si les van a preguntar por culturas de Mesoamérica, puede que les pregunten mucho por la cultura olmeca, porque la cultura olmeca es la cultura madre. Fue de la primera civilización y son las grandes cabezas, ¿no? Que por eso los ubicamos todos. Estos se asentaron en La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, que se ubican en el estado de Veracruz y en el estado de Tabasco, ¿ok? Entonces, estudien también a los teotihuacanos, estudien a los totonacos y sobre todo estudien a los mayas. También, ¿ok? Y obviamente a los aztecas. ¿Cómo pueden estudiar esto? Hagan cuadros sinópticos. Pregunta 60. En el ámbito comercial, la aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España pretendía... Ok, entonces este tema es sobre la Nueva España. Recordemos que nosotros nos conquistaron los españoles en la caída de Tenochtitlan en 1521 y duramos 300 años como la Nueva España hasta 1810, ¿ok? Casi 300 años de ser esclavos. Nos llamábamos la Nueva España o también le llamaban el virreinato y los reyes que gobernaban la Nueva España pues eran los reyes borbones. Los reyes borbones fueron los que hicieron las reformas borbónicas, que una de las características es que querían separar a la iglesia del Estado. ¿Ok? Entonces hay que estudiar reformas borbónicas. Estudien las principales. Ahora les preguntan que lo comercial, porque puede haber consecuencias económicas, sociales, culturales, políticas, pero en este caso nos preguntan por lo comercial. Inciso A. ¿Que predominara el feudalismo? No. ¿Conservar los privilegios de la aristocracia? Tampoco, esto es una consecuencia social, no es comercial. C. ¿Suprimir los monopolios del comercio? Sí. Porque las reformas borbónicas tratan de hacer más... ayudar más al gobierno y suprimiendo los monopolios van a poder ayudar, ¿ok? El comercio. D. Ordenar el cierre de los puertos. Pues no, porque pues, se supone que podían, igual hay que intercambiar materias primas, ¿ok? Pregunta 61. Relaciona las leyes liberales con los problemas que se proponía resolver. Estas leyes liberales pues fueron... entre otras, unas de las pues reformas, las leyes de reforma propuestas por Benito Juárez. Por Benito Juárez, ¿ok? Por ejemplo, Ley Juárez sobre los tribunales especiales. 1. 2. Ley orgánica del registro civil sobre el estado civil de las personas. Ley orgánica del registro civil, o sea, registrar a las personas sobre el estado civil, otra vez de las personas. Quién se casa, quién se divorcia, quién nace, quién muere. Ley Lerdo sobre la desamortización de los bienes de la iglesia. Desamortización de los bienes de la iglesia. 4. Ley de libertad de cultos. Ok, estas leyes son propuestas para enfrentar estos problemas. La falta de pago de impuestos por los bienes concentrados por la iglesia gracias a los préstamos, donaciones y diezmos. Entonces, como no paga impuestos la iglesia, pues ¿cuál es la ley que lo va a hacer? Pues la ley Lerdo sobre la desamortización de los bienes de la iglesia. ¿Ok? Entonces, 3A. 3A, vean, es la B. La única que tiene 3A. Dice 1C.
Los privilegios militares y clérigos que no podían ser juzgados por tribunales civiles cuando cometían un delito. O sea que los militares y clérigos no podían ser juzgados en tribunales civiles cuando cometían un delito, tenían que ir, y por eso la ley Juárez propone los tribunales especiales para militares y clérigos. ¿Ok? Entonces sí es 1C. 2B. La iglesia era la única institución que tenía información sobre los nacimientos, defunciones, matrimonios en México. Miren, la iglesia era la única que tenía información de todo esto. ¿Cuál es la ley que quiere que la iglesia ya no sea la que haga como el registro? Entonces, pues es la ley del registro civil. ¿De acuerdo? Esta ley quiere acabar con ese problema. Entonces, 2B. 3A, ya la vimos, y 4E. Bueno, vamos con la E. El gobierno solo reconocía y permitía el culto de la religión católica. Entonces, ¿cómo solo se permitía la religión católica? Pues había... por eso se crea la ley de libertad de cultos, ¿ok? Para que no solo fuera la católica, ¿ok? Entonces, la respuesta es B. Pregunta 62. Durante el periodo porfirista, los contribuyeron al desarrollo económico del país. Ok, ahora están preguntando por Porfirio Díaz. Entonces estudien el periodo en el que estuvo como presidente de México Porfirio Díaz, que fue de 1877. Estuvo 33 años en el poder, o sea que termina en 1910. ¿Por qué termina en 1910? Vean, estuvo 33 años en el poder. Entonces, pues hacen la Revolución Mexicana justo para quitar a Porfirio Díaz. Entonces termina en 1910 y son los 33 años de atrás. Dependiendo del autor les va a decir que son 34 años, que estuvo 35 años, que estuvo 33 años en el poder, 30 años. Ustedes váyanse con el autor que consideren. Yo considero el de 1877 a 1910. Y Porfirio Díaz le invirtió al ferrocarril, ¿no? Y el ferrocarril pues ayudó al desarrollo económico del país. Los ferrocarriles, también le invirtió al petróleo. Y Porfirio Díaz también le invirtió a la energía eléctrica. Ok, entonces estudien el porfiriato, amigos. Pregunta número 63. Artículo de la Constitución de 1917 que toma el tema de la educación. Ok, pues es el tercero, el que habla de la educación. ¿Cómo debe ser la educación? Laica, gratuita y obligatoria. Nos da datos, nos dice que la Constitución actual es la de 1917. El artículo 3 habla sobre el tema de la educación, que debe ser laica, gratuita y obligatoria. El 27 habla sobre los recursos naturales. El 123 habla sobre el trabajo. Ok, entonces aquí les recomiendo que solo estudien el artículo 3, el 1, el 27 y el 123 porque son los que podrían preguntar. ¿Ok? Y recuerden en qué año se hizo la Constitución. 1917, la que nos rige actualmente. Pregunta 64 y última de historia. Ok, entonces ya pasamos por 5 preguntas de historia de México. Fuimos de lo más antiguo hasta lo más moderno. Esta ya es la última, entonces es relacionada a un asunto ya más cotidiano de nuestras vidas, ¿ok? Dice, principal objetivo de la creación del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral, o sea, algo relacionado con el INE, con el Instituto Nacional Electoral. ¿Ok? Inciso A, resolver controversias electorales. Podría ser. B, designar el presupuesto a los partidos políticos. No. C, informar a la población quién ganó en las elecciones. No, no lo hace. D, proporcionar el material para las elecciones. Tampoco. Entonces sí es la A, resolver controversias electorales. Porque pues ya sabemos que en México,
pues hemos tenido problemas para decir quién quedó como presidente, ¿no? Entonces, si se resuelven, ¿quién resuelve todas estas controversias electorales? El Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se creó en 1996 para resolver estas controversias, ¿ok? Y pues el Tribunal Electoral Federal es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, ¿ok? O sea que pues nuestro voto se tiene que hacer valer y el Tribunal Electoral hace que este voto valga.